En Nicaragua, el régimen Ortega Murillo da un nuevo paso para consolidar su dictadura y a todos nos queda haciendo ruido esa frase después de 2 meses de silencio, cuando reaparece y dice, o mejor dicho, aniquila cualquier posibilidad de alternancia en el poder. Y simplemente la liquida porque señala que no habrá nuevas elecciones. Pongan el full. Que se olviden, aquí no volverán a haber elecciones. No volverán a haber elecciones. Para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder. Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, recordó que el régimen tiene la obligación de garantizar elecciones libres, seguras, y que expresen verdaderamente la voluntad de los nicaragüenses. A esta hora nos atiende en Estados Unidos Félix Maradiaga. Él fue candidato presidencial, hoy en día es expatriado. Bienvenido, Félix, gracias por acompañarnos. Gracias a vos. ¿Sepulta definitivamente Ortega la alternancia del poder y por consiguiente la democracia misma con sus declaraciones? Con estas declaraciones Ortega lo que está haciendo es expresar de manera sumamente clara lo que siempre ha estado en su mente y en su corazón, lo cual es un rechazo absoluto a la democracia liberal, a la república, a los procesos electorales. Ha expresado abiertamente su deseo de que Nicaragua sea un régimen de partido único, de que Nicaragua no tenga elecciones, pero hay que determinar algo muy curioso. Un dictador que controla al ejército, a la policía, los procesos electorales y aún con el total control del Estado, incluso con el control total de las elecciones, está diciendo de que prefiere cerrar completamente cualquier proceso electoral, aún bajo su control. En mi opinión, no es un dictador que muestra tener control o seguridad. Es un dictador que le tiene miedo a las urnas porque le tiene miedo al pueblo. Pero los nicaragüenses desde hace rato sabemos que en el proceso electoral en Nicaragua, mientras Ortega esté en el poder, no pueden haber elecciones libres. Tampoco sorprende, Félix, es decir, quizás lo ha explicado o lo ha dejado explícito en esta oportunidad, pero a nivel de acciones ya lo había dicho hace mucho rato. Efectivamente, Ortega ha anulado la participación jurídica de todos los partidos políticos que realmente hemos expresado una posición real de oposición y únicamente venía permitiendo algunos partidos colaboracionistas para simular una legalidad que no existe. Lo que Ortega siempre ha querido es replicar el centralismo chino, que como sabemos tiene algunos asomos de supuesto capitalismo, mientras eso no sea una amenaza para el régimen, y ha expresado en varios momentos una admiración por el modelo cubano. Así que Ortega hoy se ha movido a ese sistema. Félix, el manual, que es algo que me gustaría destacar o por lo menos introducir en la conversación, es un manual, es decir, el de los autócratas, ¿no? Tiene los pasos. 1, 2, 3. Sorprende. Unos lo hacen antes, otros lo hacen después, unos lo hacen con mayor disimulo, otros con menos, pero es lo mismo al final. Claro, aunque en el caso de Ortega encontramos que hay una posición extrema que coloca a Nicaragua incluso fuera del modelo de las autocracias que simulaban tener algún remedio de competitividad. Es decir, Ortega se asemeja más a Corea del Norte, más al modelo chino, que a otras autocracias que controlan los procesos electorales, que inhiben a los candidatos a poder participar. Incluso en el caso de Venezuela, vimos
que aún bajo reglas completamente imperfectas, desiguales, con una oposición que no se le dieron ninguna garantía, el pueblo venezolano salió masivamente a votar a pesar de la inhibición de María Corina Machado. Ortega vio eso y Ortega se da cuenta que aún en sistemas en donde un dictador lo controle totalmente, no se puede censurar el anhelo de la ciudadanía de hacer un cambio democrático. Y lo que está tratando de hacer es llevar a Nicaragua a la versión más extrema, que hoy solo existen países, como repito, como China, como Cuba, como Corea del Norte. Nicaragua es hoy una Corea del Norte tropical. ¿Opciones para la oposición, Félix, para el pueblo nicaragüense finalmente? Yo creo que esto no cambia de fondo la estrategia que una oposición que en gran parte ha sido llevada al exilio, que nos han encarcelado, que han asesinado a un número enorme de activistas cívicos, que han cerrado incluso organizaciones religiosas. Lo que hemos hecho consiste esencialmente en una organización clandestina, en redes silenciosas ciudadanas de resistencia, en tratar de mantener viva esa resistencia de forma descentralizada, mantener un cordón umbilical entre las voces del exilio y la resistencia interna, y además de eso, abogacía, incidencia para mayor presión internacional, esencialmente alrededor de la declaración de ilegitimidad del régimen de Ortega, que ya en el 2021 la OEA emitió una primera resolución en donde no reconoce los resultados electorales. El próximo paso sería la declaración de ilegitimidad del régimen. Y por supuesto un actor muy importante en esta presión es Estados Unidos. Félix, me gustaría hacerle una última pregunta. Ustedes, me refiero al grupo de expatriados que salen en el 2023 de Nicaragua, usted y más de 200 presos políticos, hay mucha gente que se pregunta, ¿qué hacen fuera? No me cuento entre ellos porque conozco muchos de los quehaceres de ustedes. Adentro estarían presos, sin voz, sin poder accionar. Afuera siguen luchando por la democracia. ¿En qué consiste esa lucha que lleva la voz disidente al exterior o a distintos foros? ¿Cuál es el beneficio para la lucha que ustedes aportan accionando desde afuera? Antes de responder a tu pero muy relevante pregunta, yo quisiera señalar de que Ortega de manera indirecta le está haciendo un reconocimiento a la oposición. Está diciendo que la oposición, a pesar de estar en el exilio, en gran parte porque hay oposición interna también, pero las voces más conocidas, exiliadas, sin nacionalidad, confiscadas, a pesar de todo eso, el régimen reconoce que estamos cuestionando su poder. Así que esto replantea un aspecto fundamental, y es que hace años se señalaba o se creía que cuando un disidente, cuando un demócrata era forzado al exilio, ahí acababa la lucha. Hoy con la tecnología, a pesar de estar en el exilio, es posible tener una comunicación íntima con la gente que está dentro del país. Sin embargo, no quiero romantizar, no quiero hacer una celebración del exilio. El exilio es muy duro, sobre todo para aquellos que salimos de Nicaragua contra nuestra voluntad. Yo quiero recordar que en mi caso y en el caso de otros presos políticos salimos encadenados de Nicaragua. Fuimos montados en un avión y expulsados del país. Yo regresé a Nicaragua incluso después de estarme recuperando en Estados Unidos por un atentado en mi contra, sabiendo que iba a enfrentar un injusto proceso judicial en mi contra. Yo en Estados Unidos soy profesor universitario, estoy reinventándome cotidianamente, y la mayor cantidad de energía y de tiempo lo dedico voluntariamente, con las herramientas limitadas, a hacer mi labor de oposición, como repito, con los recursos limitados. Pero sí debo decir con mucha tristeza que muchos otros hermanos forzados al exilio han visto la situación más complicada porque no tienen conocimiento del idioma, porque no habían estado nunca en un país como Estados Unidos. Pero a pesar de ello, la esencia y el mensaje fundamental con el que quiero
quedar ante tu pregunta, es que en Nicaragua hay una resistencia interna, pero también hay un exilio y voces en el exilio que hacen resistencia y que Ortega no ha logrado callar. Lo sé, me consta. Es Félix Maradiaga, fue candidato presidencial de Nicaragua. Gracias, Félix, gracias por el tiempo y por estar con nosotros. Bendiciones, gracias a vos.